Muy bien, hermanos, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta noche, Señor, que tú nos permites reunirnos. Gracias por tu fidelidad, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y como cada miércoles, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu para que podamos interpretar correctamente tu palabra, explicarla correctamente y sobre todo aplicarla correctamente a nuestros corazones, para que nuestros corazones sean transformados y que vivamos conforme a tu voluntad. Toma el control de esta noche, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, recuerden, estamos estudiando Práctica la Gran Comisión. Hemos estado estudiando en Mateo 28, 16 al 20, cuatro características necesarias para practicar la Gran Comisión que confrontan nuestra obediencia a Cristo. Ya vimos las tres primeras: ser discípulo de Cristo, ser un adorador de Cristo, ser un súbdito de Cristo, y hoy veremos la última: ser un embajador de Cristo. Aquí en los versículos 19 y 20 encontramos tres grandes manifestaciones, afirmaciones, verdades de Cristo. La primera es la gran declaración de Cristo basado en su autoridad. Sí, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a ver la gran comisión y también la gran consolación. Veamos primero la gran comisión. Dice el versículo 19: por tanto, este versículo nos remite al versículo 18, donde quedó establecida la autoridad suprema, soberana, total y eterna de Jesucristo sobre el cielo y la tierra. Entonces, como consecuencia de la autoridad de Cristo, de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobernador de la creación, da un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Muchos han enfatizado que la gran comisión, el mandato es ir, pero atendiendo al original griego, el mandato no es ir, el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Yendo. Id, el verbo griego, implica movimiento, dinamismo. Poureumai literalmente significa viajar, andar, transitar. Tiene la implicación de comportarse, de vivir de determinada manera. Por lo tanto, ir es mucho más allá de simplemente acercarse a alguien. Ir tiene una implicación de estilo de vida. Este verbo está en pasivo, lo cual significa que los discípulos de Cristo, en el contexto de a quién se está dirigiendo Jesús, en el versículo 11 vimos que era a los discípulos. Él se acerca a ellos y les está diciendo a ellos que ellos van a ser movidos, van a ser transportados. De tal manera que vemos aquí la promesa de Cristo, dada a sus propios discípulos, de que oraría al Padre para que enviara otro consolador, el Espíritu Santo, circunstancia que se va a cumplir hasta el capítulo 2 del libro de Hechos. Pero una vez que estén llenos del Espíritu Santo, estos discípulos van a ser movidos, primero van a ser transformados por la palabra de Dios y van a ser movidos por el Espíritu de Dios para que con su testimonio hagan discípulos. Aquí hay una dependencia del discípulo de Cristo al gobierno del Espíritu Santo en la vida del discípulo.
Y esto es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque se está enfatizando un estilo de vida. Somos muy dados a limitar la gran comisión a simplemente evangelizar. Pero la gran comisión es mucho más que evangelizar. La gran comisión es mostrar el evangelio con el testimonio, mostrar el evangelio con el estilo de vida, no solo el ir y compartir el evangelio en las calles, en las casas, en un desayuno, en un evento, es vivir el evangelio. Aunado a que este verbo está en pasivo, la forma verbal griega es un participio. Y en la gramática griega, los participios tienen la implicación o se traducen como un gerundio en el idioma castellano, en nuestro español común. Un gerundio. De tal manera que el gerundio implica una acción. Y aquí podemos traducir este ir como yendo. Pero como tiene una implicación de vida, es una mejor traducción decir viviendo. Porque tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, porque yo los he llamado y se han unido a mí, y porque ustedes han sido transformados por mi palabra, ustedes van a ser discípulos viviendo mi palabra. Hermanos, eso es un compromiso de vida. Eso es mucho más que tener un conocimiento intelectual de lo que es el Evangelio y de lo que es Cristo y de lo que ha hecho Cristo. Ustedes tienen que ir caminando, transitando, mostrando mi evangelio. Es lo que está diciendo Jesús. Interesante el comentario de Spurgeon. Y cito, Jesús dijo, id a unos discípulos muy imperfectos. ¿Quién irá de esta primera banda de discípulos? Irá Pedro, el impulsivo y obstinado. Irá Juan, quien algunas veces desea llamar fuego del cielo para destruir hombres. Irá Felipe, con quien el Señor ha estado tanto tiempo y sin embargo no lo ha conocido. Irá Tomás, quien no tuvo que poner su dedo en las marcas de los clavos, si no, no le creería. Quien tuvo que poner su dedo en las marcas de los clavos, si no, no le creería. Sin embargo, su maestro les dice, vayan ustedes. Toda potestad me es dada, por tanto, vayan. Ustedes son tan buenos para mi propósito como cualquier otro lo sería. No hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí. Por tanto, vayan. El poder de vivir el Evangelio no está en nosotros. No está en nuestra antigüedad, no en nuestro conocimiento, en nuestra fidelidad a la iglesia. Está en dejarnos gobernar por Dios, en poder mostrar ese gobierno a través de nuestro testimonio. Ese gobierno que nos dice que refrenemos la lengua, ese gobierno que nos dice que no ofendamos, ese gobierno que nos dice que pongamos la otra mejilla, ese gobierno que nos dice que amemos al enemigo, que sirvamos al que nos persigue y nos ultraja. Ese gobierno es el que tenemos que mostrar con nuestro estilo de vida. Tenemos que entender que es la autoridad de Cristo el que envía a los discípulos de Cristo. Es su autoridad la que guía a los discípulos de Cristo. Es la autoridad del Salvador quien fortalece a los discípulos de Cristo. Es la autoridad de Cristo la que se hace evidente en un corazón que se humilla delante del Salvador. Solo podremos encontrar la fuerza, el poder, la dirección, el consuelo que requerimos cuando nos humillemos delante de Cristo, nos rindamos ante Él, dejemos de pelear contra Él para empezar a pelear con Él la buena batalla, la de la fe. Es muy diferente pelear con Dios la batalla de la fe, de la verdad, del Evangelio de la paz, que pelear contra Dios para convencerlo de que Él haga nuestra voluntad o de querer nosotros hacer la nuestra ignorándolo a Él.
y haced discípulos. En el original griego, haced discípulos es una sola palabra, mateteu. Su significado es convertirse en alumno, con la implicación de discipular. En el original, esta palabra única es un verbo activo imperativo. Es un mandato enérgico que está dando Cristo. Es una orden. Como es una sola palabra, está unida al verbo ir, pero como el verbo ir, lo acabamos de explicar, es un gerundio que implica yendo, debemos entender que discipular es discipulando yendo. Discipular es a través del estilo de vida, a través del testimonio, a través de modelar el evangelio. De esa forma se discipula. El mandato para los discípulos es muy claro: viviendo, discipulando. Hacer discípulos nos recuerda que los discípulos son hechos. Los discípulos no son espontáneamente creados en la conversión. Los discípulos son el producto de un proceso que involucra a un maestro que les enseña, que les modela cómo deben vivir. Jesucristo es el maestro y les enseñó a sus discípulos la forma de vida que agrada a Dios. Ahora los está enviando a que ellos se conviertan en discípulos instructores y que con su forma de vida regenerada, transformada, edificada por el gobierno de Dios, discipulen a otros. Y es muy significativo esto. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús está orando y uno de sus discípulos lo ve y le dice, enséñanos a orar? Jesús le está poniendo el modelo y le dice, enséñanos a orar. Mauricio Landín, gracias por apagar tu micrófono. ¿Sí? Enséñanos a orar. Estamos viendo que tú estás orando. Enséñanos a orar. ¿Alguna vez nuestros hijos, nuestra esposa, nos ha pedido que le enseñemos a orar? ¿Será porque no nos ven orar? Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, yo soy, ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy, pues lo que yo he hecho, ustedes lo tienen que ser, porque ejemplo les he dado. Jesús es el maestro. Los evangelios reflejan su vida. Y todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Tenemos que aprender del maestro. ¿Cómo se hace un discípulo? Proclamando el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Claro, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no son enviados? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Claro que tenemos que predicar el evangelio. Desde luego que tenemos que predicar el evangelio. Pero no es solo la predicación del evangelio. La verdad aprendida debe ser practicada. Si el conocimiento no afecta el comportamiento, ese conocimiento es inútil, no sirve. Por lo tanto, la verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad. Y esto implica la permanencia de la palabra de Dios en el corazón del discípulo. No podemos vivir la palabra de Dios si la palabra de Dios
no habita, no mora en nuestros corazones. Si no excede, si no se desparrama de nuestro corazón, no podemos ser discípulos. Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Esto es más que tener conocimiento intelectual de algunos cuantos versículos, pasajes o historias bíblicas. Esto es dejar que la palabra de Dios sustente y dirija pensamientos, palabras y conducta, junto con el Espíritu Santo. Sí, Efesios 5:18 es el pasaje paralelo de Colosenses 3:16. Pero esto no es nuevo. Jesús no está dando eh, un mandamiento nuevo. Deuteronomio 6:4 al 9. Le pido a Iván que nos lea Deuteronomio 6:4 al 9, Juan 8:31, Elías Amabilis, Juan 17:3, Felipe Hernández, Segunda de Corintios 3:3. Vamos a pedirle a Jaime González, Segunda de Corintios 3:3. Pastor, Sí, ¿era Deuteronomio qué? 6 versículos 4 al 9. Perfecto. 4, ya lo tengo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los aposentos de tu casa y en las puertas. Gracias, Iván. ¿Qué implicación tiene el Shema? Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, literalmente gobernando tu corazón, dirigiendo tu corazón de tal manera que tú puedas repetirlas a tus hijos. Sí, una repetición oral, porque en ese momento no tenían la ley escrita, literalmente. Entonces era una transmisión oral, pero era una transmisión a través de los actos de la vida. Levantarte, acostarte, salir, entrar, implican un estilo de vida. Es el Shema. Repítele, modélale, enséñale mi ley a tus hijos. Y en ese contexto tenemos que recordar que los varones se iban con el padre a acompañarlo a las actividades del padre, fuera agricultor, fuera carpintero, lo que fuera. Y las mujeres se iban con la madre a hacer las labores propias de las mujeres, pero les enseñaban la ley, la Torá, no solo repitiéndola, sino practicándola. Y eso es lo que está diciendo Jesús en la Gran Comisión. Hagan discípulos practicando mi palabra. Hagan discípulos en su estilo de vida. Cómo vives, cómo trabajas. Haz discípulos. Claro, las circunstancias de vida hoy no son las mismas que en ese contexto del Israel del Antiguo Testamento, pero en nuestra casa tenemos como varones, como líderes, que modelar la palabra de Dios a nuestra familia, que enseñarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que viven en nuestro hogar, la palabra de Dios con nuestro testimonio. Tenemos que hacer discípulos. Estamos muy interesados, y sobre todo los jóvenes, están muy interesados en hacerse evangelistas, misioneros.
Yo recuerdo un joven que me decía, pastor, capacíteme porque yo quiero ser misionero, tengo el llamado a ser misionero. Sí, de veras, sí, sí, yo quiero ir a París a compartir el evangelio. Ah, no, pues a todo dar. Oye, ¿por qué no empiezas en tu casa? ¿Tu papá es cristiano? No, pues empieza a compartir el evangelio en tu casa. Y eso, por eso se dice a París a compartir el evangelio, pues está a todo dar. Sí, pero empieza por Jerusalén, sí, tu casa. Empecemos por los nuestros, antes de querer ir por los demás. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Juan 8:31. Doctor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias, Elías. A los judíos que habían creído en él. ¿Cuál es la característica del discípulo? Permanecer, hacer vida en común con la palabra de Dios. No, no es un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual lo tenían los fariseos, pero no vivían la palabra, no practicaban la palabra. La palabra no era su autoridad. Entonces ellos no eran sus discípulos, aunque tuvieran mucho conocimiento, aunque tuvieran mucho conocimiento. Tenemos que hacer de la palabra nuestra autoridad y nuestro estilo de vida. Juan 17:3. Sí, hermano. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias. Que te conozcan. Tenemos que dar a conocer al Dios vivo y verdadero y al Mesías, al mediador del mejor pacto, al que reconcilia al pecador con la santidad de Dios, a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo lo damos a conocer? Bueno, sí, lo damos a conocer porque hablamos de él, hablamos de la Biblia, le compartimos a la gente la Biblia. Pero como dijo Pablo a Tito de los cretenses, profesan, declaran conocer a Dios, confiesan con su boca conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Nuestros hechos dan a conocer a Dios o lo niegan? ¿Nuestro testimonio dan a conocer a Dios o lo niegan? ¿Somos una incongruencia espiritual? Preguntémosle a los que viven con nosotros. ¿Soy una incongruencia? Digo que confío en Dios, pero no doy los pasos de fe. Me tengo temor del futuro. Confío más en los bienes materiales que en la provisión fiel del Señor. ¿Quiero que me conozcan a mí por lo mucho que sé de Cristo o quiero que conozcan a Cristo porque me someto con humildad, gozo y amor a Él? Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Gracias, hermano. El contexto es, Pablo dice que si necesita recomendación, está defendiendo su ministerio. Y dice, ustedes, cristianos, corintios, son mi carta de recomendación, porque ustedes son cartas de Cristo, leídas por los hombres. ¡Wow! ¿Qué leerán en nosotros los que nos conocen? ¿Qué les estamos diciendo de lo que es Cristo para nosotros, de lo que es Dios para nosotros?
¿Qué lee nuestra esposa en nosotros? ¿Podrá leer el fruto del Espíritu? ¿Podrá leer en nosotros ese amor a Dios y a ella? ¿Podrá leer paciencia, humildad, dominio propio? ¿Qué podrá leer nuestros hijos de nuestro testimonio? Hacer discípulos es vivir el Evangelio y es mucho más que dar un curso. Es dejar que Cristo viva en nosotros. Solo a través de esta permanencia con Cristo, con su palabra, de esta dependencia a su voluntad, uno es verdaderamente discípulo y puede cumplir con el mandato de hacer discípulos. Pablo se lo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, tú conoces mi testimonio, Timoteo, tú conoces mis aflicciones, Timoteo, por el Evangelio, lo que has oído de mí, eso enseña a hombres fieles que sean idóneos, capaces de enseñar a otros y así transmitir el Evangelio y así hacer discípulos. Vemos la extensión de la Gran Comisión a todas las naciones. Que no haya un lugar en la tierra que no conozca, que no ignore el Evangelio. Las barreras sociales y raciales que tenían los judíos habían terminado en la cruz. Aquellos privilegios de que ellos eran el pueblo del pacto quedaron cerrados, concluidos, hechos a un lado en la cruz del Calvario, porque Cristo hizo que tanto judíos como no judíos tengan el mismo acceso a la presencia de Dios y reciban las mismas bendiciones por medio de la fe en el resucitado y glorioso Señor Jesucristo. Como dijo Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hacer discípulos es reconciliar al pecador con Dios para que el regenerado sea uno con Cristo. Aquí la pregunta es, ¿nosotros somos uno con Cristo? Oseas 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Jesús oró a su Padre que estos discípulos y los que han de creer por mi nombre sean uno, como tú y yo somos uno. Señor. Unidad implica sometimiento. La cabeza es Cristo, no nosotros. Unidad significa reconocimiento de la autoridad de Cristo. Él es el que manda, nosotros obedecemos. Unidad significa que vamos a proclamar las grandezas de Cristo. Por eso somos embajadores de Cristo. No dirigimos a Cristo, nos dejamos dirigir por Él. El ir a todas las naciones es el cumplimiento del pacto abrámico. Abraham, para que la cuña apriete, búscanos y compártenos Génesis 12, versículos 1 al 3. ¿Sí? Mario Merino, búscanos Génesis 22 del 15 al 18. Perdón, Héctor, ¿me dijiste Génesis 12? 12, versículos 1 al 3. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. Y el otro pasaje de Génesis,
¿Ah, yo también? No, no, tú no. Mario Merino. Tu micrófono, Mario. Ya lo abrí, pastor. Ok. Perdón, no le oí, salí a abrir la puerta de Ah, rápido. entonces, Génesis 22, 15 al 18. Si nos compartes. 22, 15 Al al 10. 18. Y en lo que nos lo buscas, le voy a pedir a Josabet. Josa, busca Hechos 1:8. Sí, pastor. Y dice la palabra así, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias, Mario. Y Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Podemos ver el plan eterno de Dios desde Deuteronomio, perdón, desde Génesis, desde los comienzos. ¿Sí? Toda la tierra, no solo el pueblo judío era un instrumento para que los demás pueblos conocieran al Dios vivo y verdadero. Toda la tierra. Y esa es la encomienda para la iglesia, que toda la tierra conozca que solo en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y como siempre les he dicho, nosotros confiamos en Dios, confiamos en su provisión, en sus promesas, en su bendición, pero Él confía en sus discípulos para que hagamos discípulos. ¿Has pensado que Dios confía en ti? ¿Te salvó para eso? Para que compartas el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar, a toda persona. No importa qué crea, de qué raza sea, tienen que conocer al Salvador. Eso no significa que todos van a ser salvos, pero sí significa que la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, habrán honrado a Cristo obedeciendo su palabra. Agrega la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra bautizo significa sumergido, totalmente cubierto. Lo interesante aquí es que el nombre es singular. Dios tiene un solo nombre, pero este nombre singular se conforma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el nombre es singular. No dice bautícenlos en los nombres del Padre, del Hijo y del... En el nombre, un solo nombre, porque hay un solo Dios. Un Dios trino. Por lo tanto, hay que sumergirlos en el nombre singular del Dios trino. El nombre del único Dios vivo y verdadero se reconoce la relación del discípulo con este único Dios vivo y verdadero, el Dios creador y sustentador, justificador y glorificador. ¿Qué sucede? Bueno, el discípulo bautizado tiene una relación de hijo con el Padre. Ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y reconoce que Cristo es el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y se somete
al gobierno del Espíritu Santo que mora en el discípulo. Y así se manifiesta la unidad del Dios Trino con el discípulo. Muchos creen que nada más es con Cristo, hay que pedir todo en el nombre de Cristo. No, es un solo Dios y hay que manifestar la unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hay que honrar al Padre por los méritos del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Es una unidad. De esta manera, el nombre representa la autoridad de Dios. El bautismo significa el sometimiento voluntario del discípulo a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, a los propósitos de Dios. El bautismo no es parte de la salvación, es la primera ordenanza que debe cumplirse para evidenciar la salvación. El bautismo da testimonio de unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, como lo vemos en Romanos 6, 3 y 4, y se los comparto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, la inmersión es el único modo adecuado del bautismo, no la aspersión, no que echen agüita en la cabeza, sino que se sumerja al discípulo y el agua cubra al discípulo, porque la inmersión es es el único modo de simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Pero hay que tomar en cuenta, hacer discípulos y bautizarlos. Esto implica que solo los discípulos pueden y deben ser bautizados. Por eso es de suma importancia que los candidatos a ser bautizados entiendan el concepto y el compromiso de ser un discípulo de Cristo. Se requiere que tengan una edad para poder comprender lo que significa el discipulado, el ser discípulo, que comprendan la gravedad del pecado, que comprendan la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz por ellos, la muerte vicaria, que comprendan la transformación de vida, que comprendan el sometimiento a la palabra de Dios y al gobierno del Espíritu Santo, para que puedan guardar la palabra de Dios. Es muy importante. Miren, muchos padres de familia se ponen muy contentos cuando sus hijos adolescentes son bautizados y creen que con ello ya ganaron el cielo. Y eso no es cierto. Muchos de los adolescentes se bautizan por imitación, porque sus compañeros en el grupo de jóvenes se están bautizando y ellos no quieren quedarse atrás. Pero muchos de ellos ni cristianos son, aunque vayan a la iglesia. Por eso es tan importante hacerles ver el compromiso de ser un discípulo de Cristo, porque si no, tienen ese entendimiento, por eso hay muchos diablos remojados andando por ahí. Versículo 20. Enseñándoles, literalmente dándoles instrucción, capacitación. Este verbo está en presente activo participio. Evidencia una acción que debe ejecutar el discípulo instructor en forma permanente. Y como es un participio que se traduce como un gerundio, es enseñando, siendo modelo, modelando la palabra que el discípulo instructor conoce y se deja gobernar por ella. Así el discípulo instructor recibe de la autoridad de Cristo una autoridad delegada, siendo un instrumento que sirve de modelo para capacitar a otros discípulos a conocer, amar, servir y someterse a Dios.
Eso es lo que se implica enseñar. Ser maestro implica ser un modelo a seguir. ¿Qué se debe enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden, literalmente que vigilen, que protejan a través del cumplimiento todas las cosas que yo les he enseñado, dice Cristo. Que a través de la obediencia protejan la verdad del Evangelio. Que a través de practicar el Evangelio protejan la obediencia, digo, protejan la pureza del Evangelio. Y todas las cosas que he mandado es literalmente todo lo que yo he ordenado. No se puede evangelizar sin discipular y no se puede discipular sin evangelizar. Se debe entender que es tan importante la conversión como la santificación. Y en lo que más falla la iglesia es en la santificación. La evangelización se promueve, se dan técnicas de evangelismo, cursos de evangelismo, pero ahí dejamos a los recién nacidos espirituales, a la buena de Dios, a que se alimenten, se nutran y crezcan espiritualmente como puedan. Y eso no es cumplir la gran comisión. El compromiso no solo es a evangelizar, el compromiso es a enseñar, a discipular, a edificar con la palabra de Dios la vida del recién hecho discípulo. La Biblia no es un libro de información, sino de formación. El discípulo no estudia la palabra y es instruido en ella para saber más de ella, sino para vivir conforme a ella. ¿Qué debemos enseñarle a los discípulos? Todas las cosas que Dios ha mandado. ¿Por dónde empezamos? Bueno, enseñémosles la humildad. Ser discípulo implica ser humilde, reconocer la necesidad que tenemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Enseñémosle a negarse a sí mismo. No vienes a Cristo para que Dios cumpla tus demandas caprichosas. Vienes a Cristo para cumplir las demandas santas del Salvador. Enseñémosles a amar a Dios por encima de todo y de todos, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Enseñémosles a servir, porque el discípulo es un siervo de Cristo. Enseñémosle a no separarse de Cristo para que aprendan a ser mansos y humildes y lleven toda su vida el yugo del Salvador. Enseñémosles a ser, de acuerdo a su rol, hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres y mujeres piadosos que sirven y honran a Dios. Enseñémosles a tener contentamiento con la provisión de Dios. Enseñémosle a no murmurar de nadie, porque la murmuración ofende a Dios. Le estamos diciendo que de aquel que murmuramos, lo está haciendo sí, mal, y el que lo hizo, que es Dios, pues lo hizo mal. Dejemos de chismear, dejemos de dividir, enseñémosles a amar servicialmente, porque eso Cristo lo dejó, lo ordenó. Enseñémosles a perdonar toda ofensa. Enseñémosles a vivir el Evangelio. Todas las cosas que yo os he mandado. Y para eso Cristo afirmó que el Espíritu de verdad llevaría al discípulo a recordar todas las cosas que él había enseñado.
Y llegamos a la última parte. Ya vimos la gran declaración, yo tengo toda autoridad, la gran comisión, y ahora vemos la última, la gran consolación. Y y aquí es una expresión que significa mirar. Es un imperativo, es un mandato, es una expresión usada para animar en el estilo narrativo hebreo, para cambiar de escena, para enfatizar una idea, para atraer la atención hacia lo que viene. Y he aquí, miren, yo estoy, yo mismo estoy. Aquí el verbo estar está en presente, muestra la existencia y la permanente presencia de Cristo en el discípulo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros. La preposición con se traduce en compañía de, señala asociación. Yo estoy asociado con ustedes. Pablo a los Corintios, cuando escribió la primera carta y les dijo que no fueran selectivos, porque unos decían que eran de Pedro, otros de Apolos, otros de Pablo, él les dijo, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. Estamos asociados con Dios para cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, yo estoy asociado con ustedes. Muestra la unidad inquebrantable de Cristo con sus discípulos. No hay nada que separe a Cristo de sus discípulos y a sus discípulos de Cristo. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ustedes en mí, unidos a mí, identificados conmigo, dependiendo de mí y yo en ustedes, para que ustedes puedan hacer todo lo que yo les mando hacer. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nada menos que yo mismo, dice Cristo, estoy con ustedes, con ustedes todos los días, día tras día. ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Qué enfrentaste? Pensemos en cada día. La Biblia nos dice que cada día tiene su afán, pero cada día la misericordia de Dios es nueva. Cada día, en medio de las luchas, de las necesidades, de las aflicciones, de las alegrías, de las enfermedades, de la escasez, cada día tenemos la seguridad de que Cristo está en nosotros. Y por ello podemos enfrentar cualquier día con la confianza de que su gracia es suficiente, porque aquel que dio su vida por sus discípulos afirma, no te dejaré ni te abandonaré. ¡Qué promesa! Yo estaré con ustedes. Su presencia significa protección, porque nunca estamos fuera de su vista o supervisión o su amor o su misericordia o su gracia. Su presencia significa poder porque nos fortalece para cumplir su voluntad. Para eso nos salvó Cristo, para ser sus embajadores del Evangelio de la paz. Pero para ello debemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y complementarlas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es un discípulo y la tarea es hacer otro que tenga esa convicción. Cuando Cristo dijo, yo estaré con ustedes, pueden agregar lo que deseen para protegerlos, para dirigirlos, para consolarlos, para continuar con el trabajo de gracia en ustedes y al final para coronarlos con inmortalidad y gloria. Todo esto y más está incluido en esta preciosa promesa.
Esto lo dijo un teólogo de apellido Trapp. Cristo en nosotros. Esto es así hoy y mañana, y hasta la consumación de esta era. Por ello, no hay nada que temer, pero sí mucho por hacer. Vayamos.